En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ahí está en la pantalla. El único documento que corresponde dar cuenta es discusión inmediata, urgencia en carácter de discusión inmediata que hizo el presidente de la República en fecha 8 de junio del 2021. Fue la semana pasada y en ese sentido también advertir que es una urgencia que se encuentra vencida. Solamente eso, presidente. Ya. Sí, lo que pasa es que esta urgencia la aplicaron para la semana regional. Claro. Ya, Y no entonces, fue solo este bueno, proyecto, fueron varios otros proyectos también. hoy día el gobierno deberá renovar la urgencia. Seguramente. Y el 8 tuvimos sesión, ¿o no? No. Sí. ¿No? No, la semana pasada no hubo sesión. Pero no, si tuvimos sesión la semana pasada, el 8. El del Senado sí, pero no hubo sesión de comisión. De comisión, claro, sí, perfecto. Claro. Ya, entonces sigamos con el proyecto y hagamos pasar a los invitados. Exacto. Tenemos invitados del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a la coordinadora legislativa y jurídica, señora Jimena Contreras, de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, el superintendente, señor Hugo Sánchez, el profesor y abogado, señor Juan Goldenberg, y el abogado, señor Andrés Bustos. Perfecto. Volvamos al proyecto. Perfecto. Continuamos con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. En la última sesión de la comisión abordamos la indicación número 11, que recae en el numeral 45, y todo esto figura en la página 76 del comparado. Ahí como está dimos lectura también a la indicación que es de su excelencia el presidente de la República, y es para sustituir uno de los numerales del artículo 115, que se refiere al ámbito de aplicación y requisitos de la liquidación voluntaria, y particularmente el número 9. En esa oportunidad intervino el superintendente y también el profesor Goldenberg hizo algunas observaciones, al igual que los señores senadores. Particularmente, en este caso, se repone a través de la indicación el plazo de 2 años que cayó en la Cámara de Diputados, según explicó el superintendente, y el Ejecutivo considera que los 6 meses que contempla el proyecto que el Senado conoció, que es el de la Cámara y aprobado en general por el Senado, es un tiempo insuficiente. Eso es un pequeño resumen, presidente, para introducir un debate que ya se abrió, pero que no alcanzó a resolverse, y la Comisión sí le pidió al Ejecutivo que considerara el debate de esa sesión y que en esta oportunidad trajera una propuesta de redacción que recogiera esos planteamientos que se levantaron en esa oportunidad. Eso, presidente. Se ofrece la palabra al superintendente. Perdón, Carmen Gloria primero y después Jimena. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Solo decir que con el ánimo de aportar, también se leyó mi indicación, explicamos y de alguna manera, como bien dice nuestro secretario Pedro, la idea fue que de alguna manera el gobierno hoy día presentara una propuesta para incorporar las observaciones que se habían hecho. Gracias, presidente. Gracias. Jimena. Presidente, buenos días a todos los integrantes de la comisión, a Pedro y a todos los presentes. Y tal como señalaba la senadora Carmen Gloria Aravena, y dando cumplimiento como el mandato que nos dio usted en la última sesión, nosotros hemos estado analizando las propuestas que se hicieron por parte de los invitados en la sesión en la cual fueron recibidos y escuchados. Y de esa revisión y análisis, así como de las sugerencias del profesor Goldenberg y el análisis también de las indicaciones de la senadora Aravena, nosotros tenemos una serie de propuestas que recogen esos comentarios, y lo que quería pedirle era que respecto de esos artículos o indicaciones específicas
pudiéramos analizarlos al final de la discusión del proyecto, de tal manera de que podamos avanzar en aquellas en las cuales no debiera haber mayor problema y pudiéramos discutir de manera más eficiente el proyecto. Eso por un lado, sin perjuicio que respecto del artículo 115, el superintendente va a hacer la sugerencia de redacción ahora para poder en el fondo cerrar ese compromiso que había respecto de ese artículo en particular. Perfecto. Superintendente. Señor presidente, muchas gracias, un gusto saludarlo y por intermedio de usted saludarlos a todos. Sí, efectivamente, en el 115, número 9, se discutió una mejora en la redacción y yo podría ahora, en este minuto, al señor secretario proceder a comentarle cuáles son. En el número 9, donde dice del procedimiento voluntario de liquidación, sería del procedimiento de liquidación voluntaria, como está definido en el artículo 2, número 18. Del procedimiento de liquidación voluntaria. Segundo, donde dice o el tiempo de vigencia de su sociedad sería o el tiempo de vigencia de la persona jurídica de derecho privado. En lugar de su sociedad sería la persona jurídica de derecho privado. Ahí comprende corporaciones y fundaciones. Así es. Luego, en el segundo párrafo, que parte con la empresa deudora, antes del primer punto seguido, donde dice al final, a su giro, sería a su actividad económica, que es lo que registran los contribuyentes ante el Servicio de Impuesto Interno. Y ahí mismo al final de ese párrafo, donde dice u otra autoridad, después de eso, ahí mismo, u otra autoridad, sería o la autoridad que corresponda. Abajo. Borrando según corresponda. ¿Puedes repetir qué pasa con la última? ¿Se borra según corresponda? Sí, según corresponda, se borraría. Quedaría emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero o la autoridad que corresponda. Faltaría un o antes de la... Ah, no, está bien. O la autoridad que corresponda. Sí, está. Eso sería, señor presidente, sería en el número 115. Una pregunta, ¿la diferencia entre giro y actividad económica? Giro es una denominación informal, acostumbrada a usarla por los contribuyentes, también, de hecho, el impuesto interno, señor presidente, pero lo que abren los contribuyentes en impuesto interno son actividad económica, y para ello hay una codificación, no recuerdo, CIU de unos 8 dígitos, pero son actividad económica. ¿Y cómo se asocia una cuenta corriente o cuenta vista a una actividad económica? Porque yo entiendo que muchas personas ocupan su cuenta personal o sea, tienen mezcladas sus platas personales con las de la persona jurídica, sobre todo donde se trata de empresa deudora que es persona natural. No abre una cuenta especial para su actividad económica. E incluso una empresa podría perfectamente no tener cuenta corriente y trabajar con la cuenta corriente de uno de los socios, la cuenta personal, digo. Entonces, ¿cómo se establece ese vínculo? Sí, ahí habitualmente los bancos lo que hacen, piden para abrir las cuentas corrientes formularios de renta, formularios de IVA, ingresos, etc. Entonces, se pueden crear cuentas corrientes, digamos, dependiendo unas asociadas al giro, otras a la persona, y como dice usted, efectivamente muchas veces
la persona natural, sobre todo los micro emprendedores, utilizan básicamente la misma cuenta. Ahí obviamente a riesgo de mezclar patrimonio, mezclar activos, pasivos, etc. Eso, señor presidente. Sí, pero mi pregunta es al revés, es que una persona perfectamente podría estar trabajando con su cuenta personal y meter la plata de la empresa en la cuenta personal. Entonces, cuando le pidan las cartolas, va a decir es que yo no tengo cuenta asociada a esta actividad económica. Y por tanto Sí, va a dejar escondida toda esa información. claro, efectivamente, si está a título personal, digamos, podría efectivamente estar estos dineros, o sea, en definitiva no podría aportarlo, según este artículo. Pero lo que estamos haciendo nosotros es avanzar un espacio, justamente dando la posibilidad de que aquellos que separen las cuentas corrientes en las cuentas asociadas al giro de la actividad y las cuentas de la persona, de sus gastos como consumidor, queden resguardadas. En el caso que no, efectivamente no va a poder aportar la información y van a quedar mezclados ahí los pasivos, los créditos, las acreencias, etcétera. Presidente, Te ofrece la palabra, José Miguel. Adelante. comprendiendo el análisis que usted hace, obviamente de que al minuto en que se determine que la cuenta corriente fue acreditada, ya sea con una renta distinta a la actividad que hoy día está siendo sometida a este proceso concursal. Me explico. Si una persona abrió la cuenta corriente con esta actividad económica, yo creo que independiente que sea personal, la pueden asociar. Si una persona aparte de esta actividad económica tiene otros ingresos, obviamente puede ser un poco más difícil. Por lo tanto, ¿de qué manera, y aquí es la pregunta que le hago al superintendente, se podría dejar resguardada dentro de la norma esta diferencia que puede existir en la forma en que finalmente una persona accede a una cuenta corriente y que eso los bancos lo determinan en sus requisitos? Es decir, a nadie le abren una cuenta corriente si no acredita ingresos. Eso. Sí, señor senador. Bueno, ahí, claro, efectivamente, de acuerdo a la normativa bancaria, hoy día bajo un mismo root se pueden crear varias cuentas corrientes. Eh, Incluso bipartita también, con otros socios, por ejemplo, de la empresa, etcétera. Entonces, eh, eso yo creo que habría que seguir avanzando. Yo he estado en algunas conversaciones con la Comisión de Mercado Financiero y de verdad hoy día hay mecanismos de los productos que no permite hacer esta diferenciación unívoca. Eh, yo creo que eso también, en la medida que los emprendedores van teniendo mayor educación financiera y van pudiendo generar estas cuentas corrientes distintas, asociadas unas al giro y otras, las que son totalmente personales, podemos ir mejorando, pero hoy día, claro, no existe como una obligación en la norma a la diferenciación de estos productos. Eh, por lo tanto, yo creo que lamentablemente no puede quedar 100% resguardado. Yo creo que podemos seguir avanzando en poder en ir perfeccionando la norma bancaria. Eh, pero por hoy día, claro, no tenemos un instrumento que permita hacer esta separación 100% y siempre podrían estar también bajo una cuenta corriente indistintamente mezclándolas, aunque estén abiertas por giros distintos. Eh, Eso, señor presidente, bueno, y comentarle que se me había quedado una parte de la reacción al final, porque venía bien abajo, digamos, al final. Entonces, no sé si poderla redactar en este minuto, señor presidente. Sí, adelante. ¿Sí? Vamos a despachar este artículo, así que necesitamos toda la... ¿Cómo quedaría finalmente? La expresión final. Sí, perfecto. Sería, al final, un nuevo inciso que dice: el tribunal podrá denegar
dar curso a la solicitud de liquidación voluntaria. Repito, el tribunal podrá denegar dar curso a la solicitud de liquidación voluntaria, ante la insuficiencia o incumplimiento de los requisitos o antecedentes. Repito, ante la insuficiencia o incumplimiento de los requisitos, el tribunal podrá denegar dar curso a la solicitud de liquidación voluntaria ante la insuficiencia o incumplimiento de los requisitos o antecedentes mencionados en los incisos primero o segundo de este artículo. Presidente. Presidente. Adelante, Pedro. Como dice usted, en el ánimo de despachar estas dos indicaciones, habría que consultarle al superintendente su opinión respecto de la indicación de la senadora Aravena, que es la número 11 bis, y lo que propone la indicación es eliminar de esta norma lo que ahí indica, y en la propuesta del Ejecutivo esa parte sigue estando, formando parte de este numeral 9. Donde dice la empresa deudora que sea de persona natural solo deberá acompañar copia de las cartolas históricas de las cuentas corrientes y cuentas vistas asociadas a su giro. La indicación sí, pero eso está considerado dentro de la indicación, está subsumido en la indicación del Ejecutivo. Exactamente, ahora eso iba a decir. Propone eliminarlo, claro. Que está subsumido en lo del Ejecutivo, entonces hoy día ya no tendría sentido. Perfecto. Porque el inciso segundo, me parece, dice, la empresa deudora que sea persona natural solo deberá acompañar copias de las cartolas históricas de las cuentas corrientes y cuentas vistas asociadas a su actividad económica. Así es. En ese contexto, presidente, podemos retirarlas si ya está contemplado en la mejora que está haciendo el Ejecutivo. Ya, ofrece la palabra, o si no, vamos a votar el artículo. José Miguel. Solamente preguntar, anterior a este último inciso, me imagino se mantiene que es en caso de imposibilidad de acceder a las cartolas históricas, deberá acompañarse algún antecedente que dé cuenta de dicha imposibilidad. ¿Eso se mantiene? Sí. Ya. ¿No debería ir esa a lo mejor después de la que subsumió a la indicación de la senadora Aravena? ¿Puede cambiar el orden del inciso? ¿Es? No sé, consulta ahí para la mejor redacción. Y le pusimos la palabra al Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? Señor presidente, nosotros creemos que no, porque va justamente después de la mención a las cartolas. Entonces, es lo que se solicita, ¿cierto?, en el inciso anterior. En caso de imposibilidad a acceder, se requerirá algún antecedente como copia de negación del Ejecutivo, por ejemplo, o de cierre de la cuenta, etc. Y el que ingresé ahora al final es efectivamente ya el último, porque hace alusión a los antecedentes que tienen que entregar en total durante el 115, en estos numerales, ¿cierto?, que llegan hasta el 11. Así que debería estar bien ubicado, señor presidente. No, tiene razón el superintendente. Retiro mi comentario. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a proceder a votar la indicación. Pedro, ¿puede tomar la votación? Por supuesto. Senadora Aravena. ¿Cómo votó, senadora? A favor. A favor. Senadora Carvajal. Senador Durana. ¿Por? Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Perfecto. 4-0, aprobado con modificaciones, presidente.
Perfecto. Pasemos al siguiente. Entonces la indicación 11 bis, la senadora Aravena la retiró. Entonces pasamos a la indicación número 12, que recae sobre el numeral 46, letra B, y está en la página 79 del comparado. Recae sobre el artículo 117. En este caso estamos hablando de la liquidación forzada. Como dice el encabezado de este artículo, se refiere al ámbito de aplicación y causales, establece que cualquier acreedor podrá demandar el inicio del procedimiento concursal de liquidación de una empresa deudora en los siguientes casos. La indicación recae sobre el numeral 3, y entonces ahí se indica que es cuando la empresa deudora o sus administradores no sean habidos o hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos sin haber nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un plazo o a una condición suspensiva. Esta indicación tiene una particularidad porque sustituye completamente la letra B, a pesar de que toma de la letra B algo que ya está contenido ahí, que es el I. En cambio, el II es lo nuevo, que elimina la frase final que dice o una condición suspensiva. En este sentido, de acogerse la indicación, la parte final terminaría a un plazo. Dice, en este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un plazo y eliminar o los que están sujetos a una condición suspensiva. Eso es, presidente, señores y señoras senadores. Superintendente, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo primero es un cambio de redacción que básicamente aclara mejor la redacción, ¿no? Es más que nada de forma. ¿Ya? La tercera causal de la liquidación forzosa en la cual, por ejemplo, abandonaron el local y son no habidos, ya que es lo que pasó mucho con las estafas piramidales. La gente huyó, digamos, dejó cerrado, entonces acá en lugar de que diga sin haber nombrado, es que salvo que se hubiera nombrado un mandatario, alguien con los poderes, digamos, para resolver el tema de las deudas, ¿ya? Así que básicamente de forma. Lo segundo, bajo un análisis jurídico, se quiso eliminar la condición suspensiva porque al encontrarse pendiente una condición suspensiva no han nacido todavía los derechos para el acreedor, por lo que en ningún caso pueden ser exigibles estas acreencias. Por lo tanto, creemos que es muy gravoso que alguien que tiene pendiente y que no han nacido todavía los derechos como acreedor pueda incluso solicitar la liquidación forzosa, que es bastante gravosa para un deudor, ¿ya? Y bueno, por otro lado también en atención que el acreedor condicional puede verificar condicionalmente su crédito en el procedimiento, ya puede solicitar la reserva de fondos de manera administrativa hasta que el título justificativo se perfeccione. Por ejemplo, acá estamos hablando de un trabajador que mandó en sede laboral, ¿ya? Y verifica en el concurso con la sola demanda, a la espera de la sentencia definitiva. Entonces, lo que hicimos fue eliminar este tipo de acreedor que está sujeto a una condición suspensiva, no así el que está sujeto, por ejemplo, a un plazo suspensivo, ¿ya? Para darle más certeza a que solo los acreedores que tienen títulos ciertos fundantes para accionar forzosamente puedan llevar a un deudor a la liquidación forzosa. Eso es, señor presidente. Gracias. Yo tengo un solo comentario de forma. ¿No debería haber una coma antes de salvo o después de establecimiento? Dice, cuando la empresa deudora o sus administradores no sean habidos y hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos, coma, salvo que se hubiera nombrado un mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar una demanda. Pero solo de forma. Que sabe que las comas son Sí. Las normas respecto a la coma no son tan rígidas como las respecto a los otros signos de puntuación. Sí, señor presidente. Ya, y se elimina entonces condición suspensiva. Se ofrece la palabra. Señor presidente. Sí, adelante.
Sí, por su intermedio, saludarlos a todos y aprovechar de agradecer la invitación. Respecto al tema de la condición suspensiva, yo creo que hay que decir, se puede hacer un análisis distinto, principalmente porque cuando estamos frente a un crédito, una obligación sujeta a condición suspensiva, el Código Civil en el artículo 1492 nos establece de que, si bien no ha nacido todavía jurídicamente a la vía del derecho, se establecen ciertas medidas de resguardos para ese acreedor, para el caso que eventualmente se produzca el cumplimiento de la condición. Y aquí lo que tenemos es un deudor que no es sabido y que tampoco existe una persona a la cual se le puede notificar de cualquier tipo de demanda. Entonces, por decir así, la promesa que hace el Código Civil de poder solicitar las medidas conservativas, que es lo que señala el artículo 1492, no se va a poder hacer efectivo precisamente porque no hay nadie a quien notificar. En cambio, en este caso, cuando estamos frente a una liquidación forzosa, precisamente la ley permite iniciar la tramitación aun cuando el deudor no sea habido. Y eso hace que si estamos frente a un acreedor condicional, no tendría ningún mecanismo de proteger su expectativa de crédito porque la persona simplemente se fugó. De hecho, esta idea de que el acreedor condicional o el acreedor sujeto a plazo, en ambos casos, pueda solicitar la liquidación forzosa, es una norma que ha existido siempre en nuestro ordenamiento jurídico, porque es el mecanismo por medio del cual una persona que tiene esa expectativa de cobro, efectivamente tenga un interlocutor, porque aquí lo que se va a hacer es que se va a abrir el procedimiento y se va a nombrar un liquidador que va a tomar la representación de la empresa, porque si no, la empresa no tiene representante. Esa es la situación de hecho. Entonces, si bien evidentemente no es habitual que así pase, este sería el único mecanismo de protección que tendría un acreedor condicional frente al caso de la ausencia del deudor. Y cuando estamos frente a esta causal del número 3, significa que la persona simplemente se ha fugado. Y por tanto, ese acreedor condicional debería tener los mismos derechos que se le asignan en el Código Civil para proteger sus expectativas de cobro. Es cierto que en un procedimiento de liquidación puede verificar el crédito en calidad condicional, que es lo que nos dice el artículo 242 de la ley, pero eso supone un procedimiento ya iniciado. Y aquí lo que se estaría haciendo es que a ese acreedor condicional no se le estaría permitiendo ni siquiera iniciar el procedimiento. Yo sé que las medidas conservativas parece ser menos que una liquidación, que la carga y el gravamen que significa una liquidación forzosa, pero lo que pasa es que no tenemos otra alternativa, porque no pueden pedirse medidas conservativas a un tribunal si el tribunal no puede notificar válidamente la demanda o la solicitud de la medida al deudor. Y eso es lo que viene a resolver esta regla. Te ofrece la palabra. Sí, señor presidente. Sí. Disculpe, señor presidente. Sí, solo comentar que en estos casos, en el 100% de las liquidaciones forzosas que hemos tenido, un acreedor que tiene los títulos fundantes para accionar lo hace forzosamente. Entonces, habitualmente todos los demás acreedores se han sumado y considerando también estos que tienen una condición suspensiva. Básicamente eso, señor presidente. Yo creo que las obligaciones sujetas a condición suspensiva se pueden transmitir a los herederos. Y en ese marco se pueden, impetrar medidas o providencias conservativas. Entonces la pregunta es que si en este caso corresponde o no, porque es cierto, la obligación no ha nacido, no se ha generado como tal, mientras no se cumpla con la condición, pero va a quedar en la indefensión el acreedor respectivo. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la mejor manera de que esté adecuadamente protegido el acreedor? Entonces, entiendo, podríamos decir, el razonamiento del profesor Goldenberg. Sí, señor presidente, se entiende, pero como dice ahí, este acreedor, ¿cierto?, puede igual, de manera condicional, puede verificar de acuerdo a la ley 20.720. Yo creo que como todavía no ha nacido, ¿cierto?, y está sujeto a esa condición suspensiva, todavía no hay certeza. Si ya hubiera nacido, ¿cierto?, ya no estaría sujeto a una condición suspensiva y podría accionar la liquidación forzosa de todas maneras. Entonces, nosotros estimamos que la condición en este sentido todavía no es clara.
y aún así, frente al accionar de otro acreedor, ¿cierto? Y sin haberse materializado la creencia, puede de todas maneras hacerlo, verificar condicionalmente su crédito dentro del procedimiento. Entonces, igual de alguna manera está cubierto. Nosotros creemos que un poco venturoso, si todavía no se ha perfeccionado la deuda, ¿cierto? Pueda accionar la liquidación forzosa. Si ya se hubiera perfeccionado, ¿cierto? Ya no estaría sujeto a una condición suspensiva, podría hacerlo de todas maneras, pero también se entiende obviamente lo que presenta el profesor Juan Luis. Hay que tener en consideración ambas posturas, digamos. Se ofrece la palabra y si no vamos a tener que resolver. ¿Podríamos aprobar la primera parte por unanimidad? Consistiría solamente en agregar la coma, presidente. Salvo que se hubiera nombrado uno. ¿Habría acuerdo unánime? Exacto. ¿De acuerdo al senador Aravena? Yo estoy de acuerdo. Jorge Pizarro y José Miguel. Yo estoy de acuerdo, no estoy en cámara, pero estoy de acuerdo. En el segundo punto. La senadora Carvajal también. 5-0, presidente. Ya, el segundo punto es estrictamente jurídico. Y casi un preciosismo jurídico el que hay que resolver, pero entonces yo voy a ofrecer la palabra nuevamente y vamos a tener que votar, nuevamente al profesor Goldenberg y después al superintendente y resolvemos. Vale, señor presidente, no, evidentemente no es el aspecto más crucial de la reforma, y efectivamente es un preciosismo jurídico, y el tema está en efectivamente el grado de protección que se le quiere dar a ese acreedor condicional. Entiendo la posición de que puede ser muy gravoso, pero aquí estamos hablando de una situación que es bien extrema, que es que se fugó, es decir, el deudor desapareció, ni siquiera hay una persona a quien poder notificar la demanda, y en ese sentido, por mucho de que no exista todavía el derecho, existe esa expectativa, y esa expectativa es el procedimiento concursal, la tutela. Entonces aquí se estaría restando una tutela y que no queda subsanada en otra parte del ordenamiento jurídico. Esa es mi opinión. Gracias. Superintendente. Sí, señor presidente, bueno, acá yo el ejemplo que di fue el más extremo, digamos, ¿cierto?, de las estafas piramidales, pero acá efectivamente podría no ser que se haya fugado. No ha nombrado un mandatario, tiene cerradas sus oficinas, podría haber alguna otra posibilidad. Claro, siempre tiene derecho a la defensa, en este caso el deudor, entonces podría haber un caso menor en el cual haya cerrado, ¿cierto?, no haya nombrado un mandatario y tenga la posibilidad de defenderse también ante la liquidación forzosa. Claro, lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que efectivamente en la mayoría de los casos se ha fugado, pero está la posibilidad también de que no sea así y tenga el derecho a demostrar, digamos, que él puede cumplir aún con sus deudas y no irse a liquidación forzosa. En algunos casos, acreedores muy pequeños han llevado a la liquidación forzosa por algunos tecnicismos, digamos, a los deudores. Entonces, también yo creo que acá hay que tener un poco un equilibrio, un balance, ¿ya? Entonces, solo para que se tenga en consideración eso, que podría ser muy gravoso que en el caso que no se haya fugado, que un acreedor que tenga una condición suspensiva los esté llevando finalmente a una liquidación forzosa. Solamente eso, señor presidente. Perfecto. Presidente. Senador Aravena. Perdone, yo no, hay que entender que todos los que estamos acá en la comisión no somos abogados, y entiendo que pueden considerarlo ustedes como abogados, que es un preciosismo, pero desde la simple lógica a mí igual me quedan dudas en esta votación, porque si dejamos un espacio abierto, igual hay un riesgo respecto del acreedor. Entonces, lo que estoy entendiendo de la explicación que ambas partes están dando, entonces, no sé si habrá una mejor redacción para no dejar ni un flanco abierto, o tenemos que tomar una decisión sabiendo que queda un espacio de riesgo para quien hoy día es el acreedor de una deuda, y este señor definitivamente desaparece y hay una mala intención detrás, y no solamente que no es bien habido, digamos, o no sé. Me complica. Ahora, si nos pide que votemos, lo hacemos, pero
No sé si hay alguna posibilidad de mejorar la redacción para que no quede esto así como Sí, lo que queda, pasa porque es a que simple vista pareciera que hubiera... sí, yo entiendo que este no es un tema de redacción, sino que es un tema jurídico, porque efectivamente un crédito sujeto a una condición suspensiva no ha nacido como tal, porque al ser una condición no existe la certeza de que se cumpla, a diferencia del plazo. Estamos hablando de un hecho incierto, que podría cumplirse o no, y por tanto no existe la certeza de que ese crédito nazca a la vía del derecho. El crédito o su contraparte, que es la obligación. Y por eso la posición que plantea el Ejecutivo es que no debe ser considerado. Pero el profesor Goldberg hace referencia a que incluso en el propio Código Civil se pueden impetrar medidas respecto de créditos sujetos a condiciones suspensivas en determinados casos excepcionales. Porque podría cumplirse la condición y ese acreedor podría quedar en la indefensión completa. Entonces, por eso yo digo, hay un procedimiento jurídico, pero no un tema menor. Propongo lo siguiente. Como es un tema no fácil de resolver, porque es un tema estrictamente jurídico, propongo que lo dejemos pendiente y le demos una vuelta posteriormente. Incluso podríamos eventualmente que la Secretaría dé su opinión y sobre esa base votamos en la próxima sesión. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Entonces Perfecto, avancemos. presidente. Buena idea. Avancemos. Avanzamos. Corresponde ver ahora la indicación número 13, que recae en el numeral 49. Específicamente sobre el artículo 120, en la audiencia inicial del procedimiento concursal de liquidación. Es una indicación también de su excelencia Presidente de la República. Como vemos ahí, recae sobre la letra D, que dice oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del párrafo tercero del presente título. La oposición del deudor solo podrá fundarse en las causales previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. El proyecto de la Cámara de Diputados y la aprobado en general por el Senado propone eliminar solo, la palabra solo. Y el presidente de la República en su indicación propone suprimir este numeral, esta modificación, con lo cual el proyecto, o sea, la ley vigente quedaría sin alteración, en el caso de ser acogida la indicación. Eso es, Le damos la palabra al superintendente. Gracias, señor presidente. Sí, lo que se busca con esta modificación es que la defensa en el juicio de oposición sea únicamente mediante las excepciones del juicio ejecutivo, que están en el 464 del Código de Procedimiento Civil. Eso, señor presidente, básicamente para darle certeza, porque al eliminar el solo podría quedar abierto a otras pruebas que estén fuera del 464. Entonces, mejor acotarlo para que el juicio de oposición, que es la alternativa que tiene este deudor, ¿cierto?, que no se acoge a la liquidación forzosa o no presenta una posibilidad de reorganizarse, por ejemplo, o consignar saldos suficientes para pagar la deuda que tiene con este acreedor peticionario de la liquidación forzosa, y se va a este juicio de oposición, ¿cierto?, que quede efectivamente de manera taxativa poder fundar en las causas previstas en el 464, que no quede abierto a otras pruebas de otro tipo, digamos, que puedan alargar mucho más este juicio de oposición, que justamente lo que se busca, lo que buscaba el espíritu de la ley 20.720 es que fuera bastante ejecutiva, bastante dinámica y rápida. Se ofrece la palabra. Perfecto. Vamos a votar entonces la indicación. Perfecto. ¿Se le parece, presidente, con la misma votación, los señores senadores? ¿La aprobamos por unanimidad, les parece? El señor Durán está de acuerdo. También Aravena también. Yo estoy de acuerdo. También, presidente. La senadora Carvajal también. El senador Pizarro. No lo veo conectado en este momento. Unanimidad 4-0.
4-0, perfecto, avancemos. Perfecto. Ahora vamos a la indicación 14, recaída en el numeral 49, específicamente sobre el artículo 131, que se refiere a la resolución de controversia entre las partes. El proyecto de ley hizo algunas modificaciones a este artículo y en la indicación 14, Su Excelencia el Presidente de la República propone sustituirlo íntegramente el artículo 131. Presidente, si le parece, doy lectura y voy indicando cuáles son las diferencias. Ok, adelante. Acá. Artículo 131. Resolución de controversia entre las partes. Todas las cuestiones que se suscitan entre el deudor, el liquidador y cualquier otro interesado en relación al dominio, la posesión, la mera tenencia o la administración de los bienes sujetos al procedimiento concursal de liquidación o la sustanciación del procedimiento serán tramitadas en cuadernos separados y resueltas por el tribunal a solicitud del interesado y conforme a las reglas que siguen. Este inciso primero amplía las materias que menciona el encabezado de este artículo. En este caso, específicamente se refiere al dominio, la posesión, la mera tenencia. Y también dispone que la sustanciación del procedimiento será tramitada en cuadernos separados y resueltos por el tribunal. A diferencia de la ley vigente que dice que esto será resuelto por el tribunal en audiencias verbales, hay una modificación de carácter procedimental. Respecto de la letra A, dice, el solicitante deberá exponer por escrito al tribunal tanto la petición que formula como los antecedentes que le sirven de sustento. Y se agrega en este texto sustitutivo lo siguiente, con indicación de los medios de prueba de los que se pretenden valer. La letra B es igual, dice el tribunal analizará la petición y podrá desecharla de plano si considera que carece de fundamento plausible. La letra C hay diferencias. Prácticamente lo sustituye. Dice, en caso contrario, el tribunal conferirá traslado de este incidente a las partes a fin de que puedan exponer lo que estimen conveniente a sus derechos, junto con ofrecer los medios de prueba de los que se valdrán para acreditar sus pretensiones. Dicha resolución será notificada por el Estado Diario. La letra D, también hay diferencias en la parte final. Evacuado el traslado o en su rebeldía, el tribunal evaluará si existieren hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, en cuyo caso recibirá la causa prueba, citando a una audiencia dentro del 5º día donde se deberá rendir la prueba que ofrezcan las partes. En caso contrario, resolverá la solicitud sin más trámite. Dicha resolución será notificada por el Estado Diario. Y después agrega otras normas de procedimiento. La letra E dice, a la audiencia de prueba señalada en el literal D, el liquidador podrá comparecer personalmente o a través de su apoderado judicial. La audiencia se celebrará con las partes que asistan. La letra F, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica y fallará la petición del solicitante dentro de los 20 días contado desde la fecha de celebración de la audiencia del literal anterior. Dicha resolución será notificada por el Estado Diario y será susceptible de recurso de apelación. Y en su final dice, en lo no regulado por este artículo, regirá lo dispuesto en el título 9 del libro primero del Código de Procedimiento Civil, que es un título referido a los incidentes. O sea, se tramitará como incidente. Eso es lo que significa. Eso, presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Sí, señor presidente, queda explicar que lo que se está haciendo y ha pasado en varios casos, acá en la actualidad la resolución de controversia entre partes se resuelve mediante una audiencia verbal, ¿ya? Y cuando lo que se quiere resolver, como por ejemplo lo que tiene que ver con el dominio, la posesión, la mera tenencia de los bienes, etcétera, cuando hay una complejidad en los mecanismos, los registros, la contabilidad, los títulos, etcétera,
se hace muy complejo en una audiencia verbal poder aportar, y de hecho no se puede hacer, aportar las pruebas. Entonces, con esto lo que se permite, ya en aquellas materias que son más complejas y especialísimas, en la que el juez debiera necesitar más que una audiencia verbal para lograr la convicción, se agregan a partir del C, de la letra C, la posibilidad de aportar documentación, de poder exponerlo escrito, de poder, bueno, dar todos los medios de prueba, ¿cierto?, que están a la mano de los acreedores, básicamente, para poder resolver aquellas materias que tienen que ver y que están en tela de juicio, ¿cierto?, y que se llegó a controversia respecto a, y que no estaba contemplado hoy día, al dominio, la posesión, la mera tenencia, pero también la sustanciación del procedimiento. Ha pasado en casos importantes en los cuales, por ejemplo, no se han reconocido algunos créditos por la complejidad de la documentación que sustenta estos materias como el dominio, la posesión, etc. Así que lo que básicamente, señor presidente, en estas materias, en estos procedimientos, sobre todo ordinarios de medianas y grandes empresas, es poder crear una etapa documental, fallar de plano también, o citar a una audiencia de prueba para luego resolver, y también la indicación garantiza que el juez tendrá todos los antecedentes de ambas partes previo a una eventual audiencia, lo que facilita en definitiva en poder resolver bien estas materias, que muchas veces los acreedores han insistido en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema, con recursos para poder mejor resolver estas materias que habitualmente se resuelven sin tener una etapa documental previa y sin muchos antecedentes. Eso, señor presidente. Ofrecer la palabra. Entonces vamos a proceder a votar. ¿Puede tomar la votación, por favor, Pedro? Perfecto. Parece que está con, Senadora congelado, Aravena. Pedro, ¿no? A favor. A favor, presidente. Hola. Senadora Carvajal. Senadora Carvajal. A favor. A favor. A favor, señor secretario. Senador Durana. Sí, Favor de ley. senadora Carvajal, gracias. Por, Senador Durana. a favor. A favor. Senador Pizarro. Ya consigné su voto. Presidente. A favor. A ver. Aprobado por unanimidad 4-0. Seguimos. Ahora vienen las indicaciones 14 bis y 15. Recaídas en el numeral 51, específicamente en el artículo 169. Como aparece ahí en pantalla, en la columna de la izquierda, el texto vigente, ¿Presidente? esa norma es sobre el deber de colaboración del deudor. Presidente. Carmen Gloria. Es La que, senadora Aravena. perdone, pero yo le pediría a Jimena Contreras que plantee lo que coincido plenamente que esto debiera quedar para después, porque aquí lo que estamos pidiendo son cambios bastante profundos. Entonces, si pudiera dar la palabra a nuestra abogada de Economía, presidente, por favor. Perfecto, le damos la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Justo respecto del 169 y 169 bis, sería de los casos de los artículos que deberíamos dejar para el final. A eso le quería pedir. Perfecto, entonces lo dejamos para el final. ¿Habría acuerdo? Avancemos. Gracias, presidente.
Perfecto. Entonces tenemos que ir a el 16 también. Tenemos que ir a la... ¿Lo tienes ahí en pantalla? Perfecto. En el número 58, ¿sí? Presidente, por su intermedio, el que viene es en el artículo 254 y ahí también hay una propuesta, así que ese también habría que dejarlo para el final. Y lo mismo el 255, perdón que esos venían más abajo en el comparado, por eso no los tenía a la vista en el momento. 254 y 255, 260... 268, 269, 'Sigo avanzando en el comparado, perdón. Vamos al 281B. Iríamos al 281B. Pedro, está en el que tengo yo en la página 194 del comparado. Todos los que estarían entre medio, presidente, son partes de las propuestas que dejaríamos para el final, si ustedes están de acuerdo con él. Ok, avancemos. Bueno, acá tenemos la indicación 23 ter de la senadora Carmen Gloria Aravena para reemplazar el artículo 281A por el siguiente. Artículo 281B del término, perdón, independiente de si es A o B, del término del procedimiento concursal de liquidación simplificada. Una vez publicada la resolución que tenga por aprobada la cuenta final de administración en los términos previstos en el artículo 281, el tribunal de oficio, a petición de parte o de la superintendencia, dictará una resolución declarando terminado el procedimiento concursal de liquidación simplificada. Si hubieran deducido acciones previstas en el capítulo 6 de la presente ley, el tribunal no podrá dictar la resolución de término, sino hasta que se encontrare firme o ejecutoriada la sentencia que las resuelve. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento concursal de liquidación simplificada, se entenderán extinguido por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento, salvo las siguientes. 1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas de conformidad con las reglas previstas en el título 18 del libro primero del Código Civil y la compensación económica prevista en el párrafo primero del capítulo 7 de la ley 19.947 que establece la nueva ley de matrimonio civil. 2. Las obligaciones derivadas de delitos o cuasi delitos civiles. 3. Las obligaciones por multa y demás sanciones pecuniarias, sean penales o administrativas. 4. Las cotizaciones previsionales. Ejecutoriada la sentencia de término, cesarán todas las inhabilidades que esta ley impone al deudor,
salvo que la resolución de término establezca algo distinto. La extinción de las obligaciones no afectará a los derechos de los acreedores frente al fiador, codeudor solidario, subsidiario, avalista o tercero constituyente de garantías reales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del deudor, quienes no podrán invocar el beneficio previsto en el presente artículo ni podrán subrogarse en los derechos de los acreedores o exigir un reembolso por los pagos efectuados. La resolución que declare terminado el procedimiento concursal de liquidación simplificada será susceptible de recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo, conservando en el intertanto el deudor la libre administración de sus bienes. Ese es el tenor de la indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena. Presidente. Presidente. Ahí sí, Carmen Gloria, tiene la palabra. Sí, yo voy a ser bien breve porque me gustaría de una u otra manera que se pueda referir el Ejecutivo y los invitados, pero lo que pretendemos acá es incorporar algunos aspectos que en nuestra opinión no estaban planteados, por ejemplo, como la compensación económica, que podría, uno siempre habla del principio de buena fe, pero podría alguien perfectamente, ¿cierto?, utilizar esta herramienta jurídica. Perdón, podría perfectamente una persona, viendo que está en una situación de divorcio, poder acogerse a este tipo de normativa para, de alguna manera, no pagar su compensación económica o cosas por el estilo. Entonces, de una u otra manera, básicamente escuchar al Ejecutivo si es que esta incorporación de algunos aspectos que no estaban contemplados les parece bien, saber la posición del Ejecutivo y de algunos invitados y obviamente de los senadores que están presentes. Ok, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, comentar que nosotros lo que estamos haciendo es reponer el artículo 255 que tiene que ver con los efectos de la resolución de término, ¿ya? Que la senadora Aravena proponía eliminarlo y trasladarlo acá. Entonces, nosotros, muchos de los artículos que aplican a ambos procedimientos, a los ordinarios de medianas y grandes y a los simplificados, lo estamos dejando en el cuerpo de los ordinarios, ¿ya? Antes del 273 en adelante. Entonces, ahí nosotros estamos proponiendo, y eso es lo que dijo Jimena, que estamos proponiendo una nueva redacción ad hoc, ya que incorpora ciertos elementos, pero siempre reponiéndolo, sacándolo de acá, del procedimiento simplificado, y reincorporando los efectos de la resolución de término en el 255, señor presidente. Lo mismo, la mala fe, en el 169 bis, y un par de artículos más. Pero estarían contemplados los elementos en una redacción que veríamos al final, pero repuesta en el 255, como le digo, señor presidente, para que surta efecto para todos los procedimientos, no tenerlo duplicado en los procedimientos simplificados, como en los procedimientos ordinarios de mediana y grande. Eso, señor presidente. Ofrecer la palabra. Eso implica entonces que quedaría igual, de alguna manera, esto como para verlo junto con todo lo que está pendiente, porque en el fondo cambia el orden de los factores para que efectivamente se aplique para los dos procedimientos. Entonces quizás no es el momento de verlo ahora, probablemente ustedes contemplen todos estos ámbitos en la nueva redacción que va a proponer el Ejecutivo. Entonces lo dejamos pendiente, ¿les parece? Es lo lógico. Perfecto, avancemos entonces. Gracias, Carmen Gloria. También le voy a sugerir, presidente. Las siguientes indicaciones recaen en el numeral 94, que agrega un artículo nuevo, el artículo 281b, sobre término del procedimiento concursal de liquidación simplificada por acuerdo de organización judicial. Hay modificaciones puntuales propuestas por las indicaciones 24, 25 y siguientes, todas del presidente de la República. No sé si quizás el Ejecutivo podría proceder a explicarlas de inmediato, presidente, y así avanzamos más rápido. Ok. Damos la palabra al Ejecutivo entonces.
Gracias, señor presidente. Sí, la primera inclusión en este primer párrafo solo especifica que el deudor va a ser aquel que califique como micro o pequeña empresa de conformidad con el artículo 273. Ya solo aclara, para cerrar esa área gris, digamos, que podría malinterpretarse y que se pueda pensar que aplica también para empresas de mayor tamaño, ¿no? Así que básicamente una aclaración de forma. Luego, en el inciso tercero, ya se reemplaza la Junta de Acreedores. ¿Sobre esta indicación? Perdón, señor presidente. Sí, que no, que se ofrece la palabra, si no sé, algún senador quiere hacer la referencia, y vamos resolviendo una a una. Ya, entonces esto solo se aplicaría a micro y pequeñas empresas con conformidad al artículo 173. Así es, señor presidente. Ya, no habiendo comentarios, resolvemos. ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación? Favor. Durán a favor. Carmen Gloria, a favor. A favor. Loreto Carvajal. A favor. Ya, yo también a favor. 4-0. Avancemos. 4-0. Perfecto. El inciso tercero, lo que reemplaza es la Junta de Acreedores por la votación para. Eso era el entendido, señor presidente, que nosotros reemplazamos en los procedimientos de reorganización simplificado, que no haya junta de manera obligatoria, que es lo que existía en la ley actual, sino que sea excepcional. Pero sí, a través de medios electrónicos o que se haga llegar al tribunal, de alguna manera al voto, se va a reemplazar esta junta mayoritariamente por la votación, a no ser que exista un apoyo del 30% o superior de los acreedores para que exista esa junta de acreedores. Por eso en la modificación, el cambio de una junta de acreedores llamadas a conocer por la votación para. Porque la regla general debiera ser que haya votación. ¿Cómo quedaría redactado entonces? ¿Cómo quedaría redactado entonces? Se reemplaza, ¿cierto? Sí, se reemplaza, como dice ahí, una junta de acreedores llamada a conocer. Entonces quedaría, en la misma resolución el tribunal competente fijará la fecha, lugar y hora en que deberá efectuarse la votación para pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo de la organización judicial. ¿Habría acuerdo? Con la misma votación podríamos darlo por aprobado. Perfecto. Perfecto. Sí, presidente. De acuerdo. Perfecto. Avancemos. Y en el último párrafo, señor presidente, va en línea con el segundo, con la modificación, porque la excepción a la regla será el acuerdo de la Junta en Junta de Acreedores. Entonces, por eso se reemplaza también el acuerdo de la Junta de Acreedores por el quórum de acreedores y pasivos para acordar, porque habrá una votación, pero la regla será a través de medio electrónico o de alguna manera hacer llegar el voto al tribunal, y la excepción será la Junta de Acreedores. Entonces, por eso quedará el quórum de acreedores y pasivos para acordar, y la vigencia del acuerdo de reorganización judicial se regirán por lo dispuesto en los artículos 258 y 259. Perfecto. ¿Habría acuerdo con la misma votación? Perfecto. Ok, avanzamos. Aprobado 4-0. Entonces la indicación siguiente recae sobre el artículo 282. Ahora entramos a un nuevo título que es del procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora, específicamente el párrafo segundo de la liquidación forzosa de los bienes de la persona deudora. El artículo 282 de la ley vigente se refiere a la causal para solicitar el inicio de un procedimiento concursal de liquidación de los bienes de una persona deudora. El proyecto modifica
el inciso primero, por el que está ahí en la columna del medio, y la indicación 27 de Su Excelencia el Presidente de la República agrega una letra en el sentido de agregar una nueva causal para solicitar el inicio forzoso de este procedimiento concursal de liquidación simplificada. Específicamente la letra C dice, tratándose de un deudor que califique como micro o pequeña empresa de conformidad con el artículo 273, cuando éste o sus administradores no sean habidos y hayan dejado cerradas sus oficinas o establecimientos, salvo que se hubiera nombrado a un mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un plazo. Esa es la indicación 27, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Sí, señor presidente, acá lo que sucedía en la actual ley, que para solicitar la liquidación forzosa de un deudor, persona, no existía la tercera causal que sí existe en el procedimiento para empresas, ya que no ser habido, ¿cierto? Que haya cerrado, que no haya dejado un mandatario, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar también esa posibilidad. Solo hay que hacer un cambio menor de un I por un O, que lo puedo explicar después, pero el sentido, señor presidente, es ese básicamente. Presidente, Señor Durana. esta indicación propuesta me da la impresión que va en línea con otras indicaciones que hemos dejado pospuestas. No sé si estamos en condiciones de resolver estas, si no hemos resuelto otras que un poco van en el mismo tenor. Sí, además, en este caso, esto se agrega, porque no está en la ley vigente, a diferencia del debate que tuvimos anteriormente respecto de la obligación de los créditos sujetos a condición y por tanto habría que ver si es que se aplica el mismo criterio, que en lo que no resolvimos, digo. Sí, presidente, por su intermedio, a Pedro, sí, para mayor como claridad y como señala el senador Durana, podemos dejarlo para la parte final una vez que se resuelva el tema de la condición que quedó pendiente. Perfecto. Entonces avancemos. En el número 97, son modificaciones que recaen en el artículo 283, requisitos para la demanda, dentro de la misma materia. Las modificaciones que hace el proyecto son bien puntuales y están ahí en la columna del medio, y son distintas modificaciones al numeral 2, que el texto vigente dice vale vista o boleta bancaria expedida a la orden del tribunal por una suma equivalente a 200 unidades de fomento para subvenir los gastos iniciales del procedimiento concursal de liquidación de los bienes o la persona deudora. Me permite hacer un comentario, me parece que hubiera correspondido sustituir completamente el numeral 2, porque se introducen tantas modificaciones puntuales que al final termina confundiendo el sentido de este número 2. Bueno, pero hecho ese comentario, la indicación 28 del Presidente de la República, precisamente yo creo que corrige un error formal que viene en el proyecto. Y entonces ahí propone en el 3I o III superar ese error, en el sentido de que la modificación debe ser en los términos que ahí se indica, o sea, reemplace la expresión de los términos de la persona deudora por la palabra simplificada. Eso es, presidente.
efectivamente un enredo reconstruir el artículo. El inciso. ¿Habría acuerdo de aprobar y mandatamos a la Secretaría para redactar la redacción final, valga la redundancia, y en el que en el proyecto quede el reemplazo del numeral para que sea más fácil su comprensión? Por favor. ¿Puede tomar la votación, Pedro? Sí, perfecto. Senador Aravena. Por favor, secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. Presidente. A favor, y mandatamos a la Secretaría para, en el texto, trabajar la redacción final para después poder leerla como corresponde. Perfecto. Y que sobre el proyecto numeral 2 en completo. Reemplazo de numeral. Perfecto. Reemplazo del numeral 2. Ya, sigamos. Señor presidente. Sí. Adelante. Sí, no, pero no, sí, me había confundido de artículo. Lo que pasa es que quedó en el anterior el que quedó pendiente, el que se agregaba la condición de no estar habido, no haber administrador, un cambio formal, pero como vamos a ver ese más adelante, lo corregimos después, señor presidente. Estaría parte de la nueva propuesta, o sea, dependiendo también de lo que se resuelva arriba, digamos, lo que comentó usted, sí, que era un I por un O que está en el B, al final del B, pero lo vemos en conjunto. Eso quedó pendiente. Sí, perfecto. Sigamos. Perfecto. Acá es la indicación 29, recae sobre el artículo 184, que es revisión, primera providencia y notificación. En el texto vigente, dice que la presentación de la demanda, el tribunal competente examinará en el plazo de 3 días el cumplimiento de los requisitos del artículo precedente. En caso que los considere cumplidos, la tendrá por presentada. Ordenará publicarla en el boletín comercial. La indicación número 29 de Su Excelencia el Presidente de la República propone eliminar esa parte final, en el sentido de eliminar en este inciso primero la frase ordenará publicarla en el boletín comercial. Eso es, presidente. Superintendente, ¿por qué se elimina esta publicación? Sí, señor presidente, porque en adelante viene que se citará las partes de una audiencia que tendrá lugar al 5º día de la notificación personal del deudor o conforme al artículo 44 del CPC, del Código de Procedimiento Civil. Entonces, lo que queremos evitar es confusiones en cuanto a la notificación por el artículo 44 y la notificación por el boletín concursal. Entonces, queremos evitar esta doble notificación, ¿ya? Y dejar que opere básicamente la notificación por el artículo 44 del CPC. Es que un poco economía procesal y no tener estas dos notificaciones, señor presidente. El boletín concursal no tiene por objeto la notificación de terceros. En el boletín concursal, señor presidente, se publican todos los hechos que son materia de los procedimientos concursales. Así está consagrado. No, yo digo otra cosa, digo, la notificación por el artículo 44 a las partes, esto es evidente. Perdón, al 5º día de notificación personal o conforme al artículo 44. La publicación en el boletín concursal no tiene por objeto informar o notificar a terceros que pudieran eventualmente tener algún tipo de interés. Sí, que no sean considerados formalmente parte en ese momento, pero que pudieran, en virtud de esa publicación, hacerse parte. Efectivamente, está dando publicidad a todos los hitos para que las partes estén notificadas y puedan intervenir de manera, digamos, informada en cada uno de los hitos del procedimiento concursal. Básicamente eso es lo que cumple el boletín concursal y reemplazar lo que antes era el diario oficial, que era también costoso y caro, y esta era una plataforma electrónica
básicamente de publicidad, de publicación del concurso. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué la eliminamos? Porque básicamente acá lo que... No, porque mi punto con esto concluye. No es que existe una doble notificación o un doble trámite, sino que hay una notificación que es la personal, o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, que es a las partes. Y hay un acto de publicidad que le da carácter público para que eventualmente terceros que puedan tener algún tipo de interés puedan hacerse parte, que no sean considerados en ese momento formalmente parte. Entonces, si lo eliminamos, no dejamos la desprotección a esos terceros que a través del boletín comercial podrían tomar conocimiento de esto. No sé si entiende mi punto. Sí, sí. Lo que pasa es que también en el articulado de los procedimientos ordinarios, la liquidación forzosa, se publica, se hace publicidad, ¿ya?, de la demanda de la liquidación forzosa en el boletín concursal. Nosotros lo eliminamos en el procedimiento ordinario porque creemos que es muy gravosa para el deudor, sobre todo en el sentido de que efectivamente no se ha resuelto por el tribunal la liquidación forzosa, ¿ya? Entonces, acá estamos de cierta manera igualando también, ¿ya?, porque muchas veces el deudor puede consignar saldos suficientes para pagar las acreencias, ¿ya?, del acreedor peticionario que ha solicitado su liquidación forzosa, o también puede solicitar reorganizarse, pero tener esta publicidad ex antes, ¿ya?, de que el tribunal resuelva que efectivamente está en una situación gravosa y mal estado de su negocio, nosotros también en los procedimientos ordinarios de empresas de mayor tamaño lo sacamos, esta publicidad, ¿ya? Entonces, la idea acá es que él reciba esta notificación y pueda atender, digamos, a la audiencia de oposición o cualquier de los otros medios que la ley predispone para que se pueda defender. Perfecto. Se ofrece la palabra y si no vamos a resolver. Entonces, votemos. Pedro, toma la votación, por favor. Perfecto. Senadora Carmen Gloria Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Loreto Carvajal. Senadora Carvajal. Senador José Miguel Durana. A favor. Senador Jorge Pizarro. Presidente. Yo voy a votar en contra, pero me voy a abstener por los argumentos del superintendente. Perfecto. Dos, o sea, entiendo que de tres, dos, se entiende aprobada la indicación. Exacto. Perfecto, avancemos. Por mayoría. Ya. Seguimos. Tenemos que avanzar hasta la página 168. Ahí. Esta es una indicación que recae en el número 109, que añade un artículo nuevo, específicamente el artículo 286H, sobre impugnación de crédito. La indicación recae en los incisos 4 y 5, como vamos a ver. Perfecto. En este inciso dice: a la audiencia podrá concurrir el veedor, el deudor, los impugnantes y los impugnados. En esta deberán resolverse las incidencias que promuevan las partes en relación con las impugnaciones. En caso de que fuera estrictamente necesario, el tribunal competente podrá suspender la audiencia o continuarla con posterioridad. Con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones deberá dictarse a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la Junta de Acreedores, llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del acuerdo. Es precisamente sobre esta parte final del inciso
y que recae la indicación de su excelencia el presidente de la República. Sustituir todo lo que está ahí subrayado por lo siguiente. La votación del acuerdo. Entonces decía, con todo, la resolución que se pronuncie sobre las impugnaciones deberá dictarse a más tardar al segundo día anterior a la fecha de la votación del acuerdo. Eso, presidente. Se ofrece la palabra. Señor presidente, y lo que estamos haciendo, igual que artículos que revisamos previamente, es reemplazar el procedimiento de reorganización simplificada aquellas partes que hacen mención a la Junta de Acreedores, llamadas a conocer y pronunciarse sobre la propuesta, porque eso en la regla general va a ser mediante votación del acuerdo, sin que, o sea, siendo solo una excepción, ya con un quórum superior al 30%, a que exista esta Junta de Acreedores. Esto básicamente por la desidia que hay en general en los procedimientos simplificados de los acreedores, y también para poder simplificarlo y hacerlo más rápido en estos tiempos de pandemia y posteriores también. Se ofrece la palabra. ¿Habría acuerdo con la indicación? ¿Pedro puede tomar la votación? Perfecto. Senadora Carmen Gloria Aravena. Por favor, señor secretario. Senadora Loreto Carvajal. Senador José Miguel Durana. A favor. Senador Jorge Pizarro. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad 3-0, presidente. No sé si alcanzamos a ver la próxima indicación, porque estamos en la hora. Yo le quería preguntar, presidente, ¿usted va a citar a sesión mañana? No sé, le pregunto a los senadores si hay disposición para mañana. Mañana tenemos sesión de sala. El jueves no podemos sesionar porque tenemos sesión de sala en la mañana. Yo no Entonces, tengo problema para mañana, presidente. ¿Habría disposición para sesionar mañana, José Miguel? Sí, no tengo problema. Entonces citamos a la misma hora, de 9:30 a 11. ¿Les parece? Ok. Perfecto. Continuamos mañana entonces, presidente. Ya, pues. Perfecto. Presidente, una consulta. Sí. En realidad la consulta es al Ejecutivo. Lo más probable es que mañana terminemos todo lo que no es de alta complejidad y ya quedaría para la próxima semana una sesión especial, no especial, sino que una comisión específicamente para todos los puntos que están de alguna manera con modificaciones de parte del Ejecutivo en función de las indicaciones que se presentaron. Así debiera ser más o menos la secuencia en ser mi consulta. ¿Presidente? Sí, adelante. Sí, por su intermedio a la senadora Aravena, sí, tal cual como ella señala, habiendo terminado, quedan no muchas indicaciones antes de llegar en el fondo a retomar los temas pendientes, y ahí lo que voy a hacer para poder facilitar y darle orden y ayudar también a Pedro es enviarle un cuadrito con los artículos que son los que se van a, en el fondo, presentar propuestas, y que en algunos casos corresponden a artículos que no son objeto de indicación, pero como usted señaló, y había sido planteado por los expositores, fueron analizados y incluyen algún tipo de recomendación de nueva redacción. Entonces voy a mandarle esos dos documentos, un cuadrito que tiene los artículos que serían los que vamos a analizar, y otro documento con el articulado propuesto para esos artículos. Perfecto. Quedamos convocados entonces mañana a las 9:30. Perfecto. Y estamos, ya. Y tenemos que ir al tema de las cooperativas, Jimena, no se olvide.
Sí, presidente, el jefe de la División de Asociatividad entiendo que mandó un correo a la comisión para solicitar ser oído, y yo acabo de ver el oficio en el cual se le pidió que la propuesta venga por escrito. Entonces, voy a pedir que ese documento sea hecho llegar a la brevedad a la comisión. Se levantó bastante información que es muy importante también para la división y para las funciones que hoy desempeña. Por lo tanto, les vamos a mandar tanto la propuesta de articulado como el análisis. Es básicamente la modificación de un artículo, y para que ustedes lo analicen y evalúen, eventualmente presentarlo y nosotros podemos patrocinarlo como ejecutivo. ¿Qué le parece? Perfecto. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y quedamos convocados para mañana. Gracias. Recording stopped. Bien. Muy bien. Chao.